Bueno, buenos días a todos. Ustedes ayer trabajaron con Silvina con una excelente clase sobre anatomía, histología de algunas estructuras del aparato digestivo, y la presentación de hoy busca poder empezar a abarcar la fisiología de las estructuras que vieron ayer. Entonces, en consonancia con la clase de ayer, vamos a trabajar con fisiología de cavidad bucal, de faringe, de esófago y de estómago. La idea es trabajar con cuestiones generales para poder ir sentando las bases de la fisiología, digamos, y que ustedes después puedan trabajar en profundidad sobre estos conceptos. Así que vamos a empezar hablando desde lo básico, desde lo que no podemos no saber para poder trabajar en esta área que es nutrición. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son las funciones del aparato digestivo? Y vemos en esta lista que tenemos diversas funciones que este aparato cumple. En un primer momento hablamos de la ingestión, que la ingestión no es más que la introducción del alimento a la cavidad bucal, es solamente eso. Después este aparato digestivo cumple funciones de secreción. Vamos a ver que distintas partes de este aparato digestivo van a producir sustancias que van a participar en diversos procesos de digestión. Luego, este aparato digestivo cumple funciones de mezcla y propulsión. ¿Por qué? Porque el alimento que ingresa debe ir sufriendo distintos procesos y debe ir siendo propulsado, debe ir transitando las distintas partes del aparato digestivo para poder ser aprovechadas las moléculas, los nutrientes que estos alimentos contienen. Cumple, por supuesto, función de digestión, que este es un proceso a partir del cual los alimentos van a ir convertidos en estructuras cada vez más pequeñas hasta llegar a moléculas que sean en el siguiente paso absorbidos, ingresen a la célula y realmente puedan ser aprovechados por el organismo. Y finalmente va a haber compuestos, va a haber moléculas, elementos de estos alimentos que no puedan ser aprovechados por el mismo aparato digestivo y sean eliminados del organismo a través del proceso de defecación, en la materia fecal o en las heces, que es lo mismo. Entonces comenzamos este viaje en la cavidad bucal. ¿Sí? Ayer ustedes ya trabajaron exhaustivamente cuáles son los componentes de esta cavidad bucal, cuáles son las estructuras que la componen. Nos vamos a focalizar principalmente, para comenzar, en los molares. Los molares son las estructuras odontológicas que van a participar de la trituración, van a desmenuzar, van a ir rompiendo estos alimentos en estructuras más pequeñitas. Y eso es lo que es justamente la digestión mecánica. Todos los alimentos, todos los compuestos van a ser sometidos a esta digestión mecánica. Y otro elemento importantísimo, otra estructura anatómica muscular, es la lengua. La lengua va a participar en este proceso en la cavidad bucal, acomodando el alimento, va a ir formando el bolo y finalmente lo va, digamos, a llevar hacia la parte posterior de la cavidad bucal para que pueda descender e ir atravesando las distintas estructuras que le siguen al aparato digestivo. Seguimos en la cavidad bucal, pero ahora nos vamos a focalizar en las glándulas salivales. Ayer ustedes vieron cuáles son estas glándulas. Son las glándulas parótidas, submandibulares y sublinguales. Y su función es producir la saliva, que a través de conductos va a desembocar en la cavidad bucal. Es muy importante conocer en términos generales cuál es la composición de la saliva. Es una sustancia líquida, en su gran mayoría el componente que la forma es el agua, pero también está compuesta por enzimas, está compuesta por un compuesto muy importante que vimos en crecimiento y desarrollo, que es un anticuerpo, una proteína llamada inmunoglobulina de tipo A, que forma parte del sistema de defensa, del sistema inmune. Esta saliva se produce aproximadamente 1000 mililitros a 1,5 litros por día, aproximadamente.
¿Cuál es la función de la saliva? La saliva lo que va a hacer es mantener húmedas las estructuras de la cavidad bucal, va a humedecer el alimento, va a ir disolviendo este alimento. Hay una enzima, ¿sí?, en esta saliva que es la amilasa salival, que lo que va a comenzar a hacer es trabajar en la digestión química de los glúcidos, específicamente del almidón, en la cavidad bucal. Además, la saliva va a producir el limpiado de las estructuras de la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, importante ir conociendo, aunque sea en general, cuáles son los compuestos que forman la saliva. Y otros compuestos que no nombré son iones. Entonces, estamos en la cavidad bucal y dijimos que va a ocurrir en la misma, la digestión mecánica y la digestión química. Comenzamos por la masticación, en la que participan los molares. La producción de saliva va a disolver estos alimentos, va a ir formando el bolo. Las enzimas que están en esta saliva también van a empezar a participar de la digestión química. Amilasa salival se encarga de hidrolizar el almidón. Y la lengua va participando en este moldeado de ese bolo que después va a descender hacia las otras estructuras. Ahora hablamos de la deglución. Nosotros estábamos en la cavidad bucal, nos trasladamos, ¿sí? Esta es nuestra cavidad bucal, y después de la cavidad bucal va a venir la bucofaringe, que es lo que nosotros normalmente decimos garganta. Después de esta bucofaringe nos vamos a mover hacia el esófago. Toda esta faringe y el esófago es una estructura muscular tubular. Tengamos presente que delante de este esófago vamos a tener una estructura denominada laringe, que es una estructura anatómica tubular, pero que forma parte del aparato respiratorio. Entonces, separar lo que es nuestro aparato digestivo, faringe, esófago, de laringe, que forma parte del aparato respiratorio. Y prestar atención a una estructura que ayer les explicó muy bien Silvina, que es la epiglotis, ¿sí? Es esta especie de tapita, es una estructura cartilaginosa que después vamos a ver bien cuál es la función que cumple. Entonces habíamos quedado en nuestro bolo, que va a empezar a descender, y por el proceso de deglución, que la palabra deglución no significa más que tragar, eso es la deglución. Este bolo se va a ir trasladando. Esta deglución está formada por 3 fases. Una fase voluntaria, que es específicamente el paso de este bolo hacia la faringe. Una fase faringea que ya es involuntaria, que va a trasladar el bolo desde la faringe hacia el esófago. Y una fase esofágica, que es la fase involuntaria en la que este bolo se va a trasladar desde la faringe hacia el esófago. Y acá vamos viendo en estas imágenes cómo esto va ocurriendo y cómo gracias al peristaltismo, que es una serie de movimientos musculares regulados en las que una estructura muscular se contrae y la otra se relaja, y este bolo va atravesando las estructuras que mencionamos. Presten atención a cómo esta epiglotis, que yo les marqué anteriormente, cambió de posición para que el alimento no ingrese en el tracto respiratorio y siga su camino por el aparato digestivo. La faringe, la única funcionalidad que tiene es la de producir moco, porque el moco lo que va a hacer es lubricar las estructuras para que el bolo pueda seguir su tránsito, y el movimiento que realiza de la capa muscular va a hacer que este bolo siga su tránsito. Eso es básicamente el proceso que cumple la faringe. Y el esófago también lo que hace es cumplir funciones de propulsión y de traslado de este bolo alimenticio. Encontré un video que muestra cómo es la deglución, me pareció muy interesante para que podamos verlo de una forma un poco más gráfica. Acá arrancamos por la cavidad bucal, empezamos con la digestión mecánica, la participación de los molares, de los dientes, de la lengua, cómo esta lengua va moviendo este alimento, va formando el bolo, le va dando forma, y hacia atrás lo envía para que pueda empezar a descender. Y vemos acá cómo en la deglución
se va trasladando este bolo a través de la faringe, desciende la epiglotis, se ve claramente cómo tapa la entrada de la laringe para que no ingrese en el aparato respiratorio. Así que me pareció interesante como para poder verlo de una forma más gráfica. Entonces ya hablamos del esófago. A continuación de nuestro esófago tenemos el estómago, que el estómago se considera, por un lado, como una estructura de reservorio, de almacenamiento de los alimentos. Y podemos pensar también en el estómago como un gran lavarropas, que lo que hace es empezar a sacudir estos alimentos para continuar con la digestión. Y acá principalmente la digestión que se va a dar es la de las proteínas, principalmente. Yo me basé en el tipo de digestión más importante que ocurre en cada estructura. Vamos a ver que dentro de este estómago vamos a encontrar ácido clorhídrico, que como su nombre lo dice es un compuesto químico altamente corrosivo y ácido. Esto le va a otorgar al estómago un pH aproximadamente de 2. 2 quiere decir que es muy ácido. Si yo toco ese estómago adentro me va a lastimar, corroe, es sumamente corrosivo. Y después vamos a encontrar pepsinas, que son enzimas. ¿Estas enzimas de dónde vienen? Ustedes ayer vieron que las células principales, que son un tipo de células que se hallan en la mucosa, producen este pepsinógeno. El pepsinógeno es el compuesto inactivo precursor de estas pepsinas, que son las enzimas que realmente van a actuar y que en presencia del ácido clorhídrico se activan y van a empezar a trabajar en la digestión química de las proteínas. El ácido clorhídrico va a desnaturalizar esta proteína y la pepsina lo que va a hacer es empezar a romper esos enlaces peptídicos que hay en las proteínas. Y la digestión de las proteínas después continúa en otras porciones del aparato digestivo, pero hoy llegamos hasta acá. Entonces, uno piensa, ¿cómo un pH tan ácido como este ácido clorhídrico no daña mi propia mucosa gástrica? Esto no ocurre gracias a que tenemos 2 capas de moco, que el moco es una sustancia compuesta mayormente por agua, que lo que va a hacer es proteger esta mucosa. Gracias a que yo tengo 2 capas de moco, este pH que vemos acá de 2 por el ácido clorhídrico no va a dañar mis células y las va a proteger. Y este ácido clorhídrico, como ustedes vieron ayer, es producido por las células parietales. Y las estructuras, las células que producen el moco, acá tenemos células superficiales, son encargadas de secretar moco, y las células mucosas del cuello también son encargadas de secretar moco. Entonces, podemos pensar que inclusive este moco tiene funciones de defensa, hasta creeríamos que forma parte del aparato, del sistema inmune de alguna manera, ¿no? Porque nos está protegiendo. Y otra función importantísima de este ácido clorhídrico, aparte de desnaturalizar las proteínas, es que nos protege frente a agentes microbianos, ¿sí?, que pueden haber ingresado al tracto digestivo. Porque al ser un medio tan ácido, un medio que destruye, si yo por alguna casualidad ingerí algún microorganismo, este medio los va a destruir. Entonces también tiene una función sumamente protectora del aparato digestivo. Bien, entonces esas son las cuestiones de fisiología que vemos hasta el momento, ¿sí? Llegamos a este estómago y más adelante iremos progresando y terminando con las estructuras anatómicas y histológicas que nos faltan y su fisiología. Muchas gracias.